Capítulo 26. Como el rey envió por doña Lionesse y como hizo pregonar ella un torneo en su castillo, a donde llegaron muchos caballeros. Entonces dijeron Sir Gawain y sus hermanos a Arturo: Señor, si queréis darnos licencia, iremos en busca de nuestro hermano. No, dijo Ser Lanzarote, no será menester eso. Y dijo Ser Baudwin de Bretaña: pues por nuestro consejo, el rey debe enviar a doña Lionesse un mensajero, y rogarle que venga a la corte con toda la prisa que pueda, y no dudéis que vendrá, y entonces podrá daros ella el mejor consejo, donde lo hallaréis. Bien dicho está eso de vuestra parte, dijo el rey. Y entonces fueron escritas graciosas cartas y enviado el mensajero, que fue día y noche hasta el castillo peligroso. Y fue mandada llamar la señora, doña Lionesse, donde estaba con Ser Gringamore su hermano y Ser Gareth. Y cuando entendió el mensaje, mandó al mensajero que volviese al rey Arturo, que ella iría detrás con toda la buena prisa. Cuando volvió a Ser Gringamore y a Ser Gareth, les contó todo, como el rey Arturo la había enviado llamar. Eso es por mí, dijo Ser Gareth. Pues aconsejadme, dijo doña Lionesse, qué debo decir, y de qué manera me debo gobernar. Mi señora y mi amor, dijo Ser Gareth, os ruego que de ninguna guisa descubráis dónde estoy. Pero sé bien que mi madre está allí, y todos mis hermanos, y si toman sobre sí buscarme, sé bien que lo harán. Pero esto, señora, quiero que digáis y aconsejéis al rey cuando él os interrogue sobre mí. Le podéis decir que vuestro consejo es que, si pléis a su buena gracia, mandaréis hacer un pregón para la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, que el caballero que allí pruebe ser el mejor os tendrá a vos y toda vuestra tierra. Y si por ventura es casado, el que gane el galardón, su mujer tendrá el grado y un aro de oro engastado con piedras de virtud del valor de 1000 libras y un gerifalte blanco. Partió, pues, doña Lionesse y vino al rey Arturo, donde fue noblemente recibida, y largamente interrogada por el rey y la reina de Orkney. Y ella respondió que no podía decir dónde estaba Ser Gareth. Pero esto dijo a Arturo: Señor, quiero hacer pregonar un torneo que se hará delante de mi castillo, en la Asunción de Nuestra Señora, y este será el pregón, que vos, mi señor Arturo, estaréis allí, y vuestros caballeros, y yo proveeré que todos mis caballeros vayan contra los vuestros, y entonces soy cierta que oiréis de Ser Gareth. Eso está bien aconsejado, dijo el rey Arturo. Y con esto partió ella. Y el rey y ella hicieron gran providencia para ese torneo. Cuando doña Lionesse llegó a la isla de Avilion, que era la misma isla donde su hermano Ser Gringamore moraba, entonces les contó todo, cómo había hecho y qué promesa había hecho al rey Arturo. Ay, dijo Ser Gareth, he sido tan desventuradamente herido desde que vine a este castillo que no podré hacer en este torneo como un caballero, pues no he estado sano del todo desde que fui herido. Sed de buen ánimo, dijo la doncella Lynette, pues yo veré en estos 15 días de poneros sano y tan lozano como habéis sido siempre. Y entonces le puso un ungüento y bálsamo como le plació a ella, de manera que nunca fue tan fresco y lozano. Entonces dijo la doncella Lynette: enviad mandado a Ser Persant de la India, y emplazadlo para que él y sus caballeros estén aquí con vos como han prometido. También, enviad mandado a Ser Ironside, que es el caballero bermejo de las landas bermejas, y dadle cargo de estar presto con vos con la totalidad de sus caballeros, y entonces podréis enfrentaros con el rey Arturo y sus caballeros. Así fue hecho esto, y fueron llamados todos los caballeros al castillo peligroso, y entonces respondió el caballero bermejo, y dijo a doña Lionesse y a Ser Gareth: Señora, y mi señor Gareth, sabed que he estado en la corte del rey Arturo, y también Ser Persant de la India y sus hermanos, y allí hemos hecho nuestro homenaje como nos habéis mandado. También, dijo Ser Ironside, he tomado sobre mí, con Ser Persant de la India y sus hermanos, ir contra mi señor Ser Lanzarote y los caballeros de esa corte. Y esto he hecho por amor a mi señora doña Lionesse y a vos mi señor Gareth. Eso está bien dicho, dijo Ser Persant, y honrosamente.
Y se hizo el pregón en Inglaterra, Gales y Escocia, Irlanda, Cornualles y en todas las islas lejanas, y en Bretaña y en muchos países, que en la siguiente fiesta de la Asunción de Nuestra Señora había que acudir al castillo peligroso, cercano a la isla de Avilion, y que todos los caballeros que allí viniesen debían escoger si deseaban estar de una parte con los caballeros del castillo, o de la otra parte con el rey Arturo. Y faltaban 2 meses para el día en que debía ser el torneo. Y acudieron muchos buenos caballeros que eran libres de venir, y se tenían en su mayor parte contra el rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, y se pusieron del lado de los del castillo. El primero fue ser Epinogrus, que era hijo del rey de Northumberland, y otro fue ser Palomides el sarraceno, y ser Seifer su hermano, y ser Seguarides su hermano, aunque ambos estaban bautizados, y ser Malgrin fue otro, y ser Brian de les Isles, noble caballero, y ser Grumor Grumorson, buen caballero de Escocia, y ser Carados de la Torre Dolorosa, noble caballero, y ser Turquín su hermano, y ser Arnold y ser Gauter, 2 hermanos, buenos caballeros de Cornualles. Allí vino ser Tristán de Lionís, y con el ser Dinadan el senescal, y ser Sadoc, pero este ser Tristán no era en aquella sazón caballero de la tabla redonda, aunque era uno de los mejores caballeros del mundo. Y todos estos nobles caballeros acompañaron a los de la dama del castillo, y al caballero Bermejo de las Landas Bermejas, en cuanto a ser Gareth no quiso sobre sí más que otros caballeros menores. Capítulo 27. Como el rey Arturo fue al torneo con sus caballeros y como la dama le recibió dignamente y cómo se encontraron los caballeros. Y entonces vinieron con el rey Arturo ser Gawain y sus hermanos Agravain y Gaeris. Y también sus sobrinos ser Ubain le Blanchemains y ser Agloval, ser Thor, ser Perceval de Gales y ser Lamorac de Gales. Y vino ser Lanzarote del Lago con sus hermanos, sobrinos y primos, como ser Lionel, ser Héctor de Maris, ser Bors de Ganis, y ser Galiodin, ser Galihud, y muchos más de la sangre de ser Lanzarote, y ser Dinadan, ser Lacote Meiltaile, su hermano, buen caballero, y ser Sagramore, buen caballero, y toda la mayor parte de la tabla redonda. También vinieron con el rey Arturo estos caballeros, el rey de Irlanda, rey Aguisans, y el rey de Escocia, rey Carados, y el rey Uriens de la tierra de Gore, y el rey Bagdemagus, y su hijo ser Meliagaunt, y ser Galahaut el noble príncipe. Todos estos reyes, príncipes, y condes, varones, y otros nobles caballeros, como ser Brandiles, ser Ubain les Abutres, y ser Kai, ser Bedevere, ser Meliot de Logres, ser Petipeis de Winchelsea, ser Godelaque, todos estos vinieron con el rey Arturo, y más que no es posible enumerar. Dejamos ahora a todos estos reyes y caballeros y hablamos del gran movimiento que había dentro del castillo y alrededor de él por ambas partes. Pues esta dama, doña Lionese, ordenó gran aparejo por su parte para sus nobles caballeros, pues llegaron todas maneras de aposentamiento y vituallas por tierra y por agua, de manera que de nada carecía a su bando, ni el otro, sino había sobra de cuanto se podía tener por oro y plata para el rey Arturo y sus caballeros. Y vinieron entonces los aposentadores del rey Arturo para aposentarle y a sus caballeros, duques, condes, varones y caballeros. Entonces ser Gareth rogó a doña Lionese y al caballero Bermejo de las Landas Bermejas, y a ser Persant y sus hermanos, y a ser Gringamore, que de ninguna guisa dijesen su nombre, ni hiciesen más cuenta de él que del postrer caballero que allí estaba, pues, dijo, no quiero ser conocido ni más ni menos, ni al principio ni al fin. Entonces dijo doña Lionese a ser Gareth, Señor, os prestaré un anillo, pero os ruego, como me amáis de corazón, que me lo devolváis cuando haya acabado el torneo, pues ese anillo acrecienta mi belleza mucho más de lo que es la mía. Y esta es la virtud de mi anillo, lo que es verde se tornará bermejo, y lo que es bermejo tomará semejanza de verde, y lo que es azul tomará semejanza de blanco, y lo que es blanco tomará semejanza de azul, y lo mismo hará con todas maneras de colores. También, el que lleve mi anillo no perderá sangre, y por gran amor quiero daros este anillo. Muchas gracias, dijo Gareth, mi señora, pues este anillo es muy conveniente para mí, pues cambiará toda la semejanza en que estoy, y eso hará que no sea conocido. Entonces ser Gringamore dio a ser Gareth un corcel bayo que era muy buen caballo. También le dio buena armadura y segura, y una noble espada que en otro tiempo ganó el padre de ser Gringamore a un tirano pagano. Y cada caballero se apercibió así para el torneo.
Y el rey Arturo había llegado 2 días antes de la asunción de Nuestra Señora. Y allí hubo todas maneras de realeza y juglaría que podían hallarse. También vinieron la reina Ginebra y la reina de Orkney, madre de Ser Gareth. Y el día de la asunción, acabada la misa y los maitines, se mandó a los heraldos que tocasen con trompetas llamada al campo. Y salió Ser Epinogrus, hijo del rey de Northumberland, del castillo, se encontró con el Ser Sagramor el Edesirus, y uno y otro quebraron sus lanzas hasta sus manos. Y entonces vino Ser Palomides del castillo, se encontró Ser Gawain con él, y uno y otro se dieron tan de recio que los 2 buenos caballeros y sus caballos cayeron a tierra. Entonces los caballeros de una y otra parte rescataron a sus caballeros. Y salieron Ser Seifer y Ser Seguarides, hermanos de Ser Palomides, y Ser Agravain se encontró con Ser Seifer y Ser Gaeris con Ser Seguarides. Y Ser Seifer derribó a Agravain, hermano de Ser Gawain, y Ser Seguarides, hermano de Ser Seifer. Y Ser Malgrin, caballero del castillo, se encontró con Ser Ubain le Blanchemains, y allí Ser Ubain dio a Ser Malgrin tal caída que casi le quebró el cuello. Capítulo 28. Como hicieron los caballeros en la batalla. Entonces Ser Brian de les Isles y Grumor Grumorson, caballeros del castillo, se encontraron con Ser Agloval, y Ser Thor derribó a Ser Grumor Grumorson a tierra. Entonces vinieron Ser Carados de la Torre Dolorosa, y Ser Turquin, caballeros del castillo, y allí se encontraron con ellos Ser Perceval de Gales y Ser Lamorac de Gales, que eran 2 hermanos. Y Ser Perceval se encontró con Ser Carados, y ambos quebraron las lanzas hasta sus manos, y después Ser Turquin con Ser Lamorac, y se derribaron uno y otro, caballo y todo, a tierra, y los rescataron ambas partes, y los volvieron a encabalgar. Y Ser Arnold y Ser Gauter, caballeros del castillo, se encontraron con Ser Brandiles y Ser Kai, y estos 4 caballeros tuvieron un poderoso encuentro, y quebraron las lanzas hasta sus manos. Entonces vinieron Ser Tristán, Ser Sadoc, y Ser Dinas, caballeros del castillo, y Ser Tristán se encontró con Ser Bedevere, y allí fue derribado Ser Bedevere a tierra, hombre y caballo. Y Ser Sadoc se encontró con Ser Petipeis, y fue derrocado Ser Sadoc. Y allí Ubain les Abutres derribó a Ser Dinas el senescal. Entonces vino Ser Persant de la India, caballero del castillo, y se encontró con el Ser Lanzarote del lago, y derribó a Ser Persant, hombre y caballo, a tierra. Entonces vino Ser Pertolepe del castillo, y se encontró con el Ser Lionel, y allí Ser Pertolepe, el caballero verde, derribó a Ser Lionel, hermano de Ser Lanzarote. Todo esto fue señalado por nobles heraldos quienes hacían mejor, y sus nombres. Y entonces entró en el campo Ser Perimones, el caballero bermejo, hermano de Ser Persant, caballero del castillo, y se encontró con Ser Héctor de Maris, y uno y otro se dieron tan fuerte que cayeron a tierra sus caballos y ellos. Y entonces vinieron el caballero bermejo de las landas bermejas y Ser Gareth, del castillo, y se encontraron con ellos Ser Bors de Ganis y Ser Bleoberis, y allí se dieron el caballero bermejo y Ser Bors tan fuertemente que sus lanzas se quebraron en trozos, y sus caballos cayeron de pechos a tierra. Entonces Ser Blamor quebró su lanza sobre Ser Gareth, pero de ese golpe cayó Ser Blamor a tierra. Cuando Ser Galiodin vio eso, dijo a Ser Gareth que se apercibiese, pero Ser Gareth lo derribó a tierra. Entonces Ser Galihud tomó una lanza para vengar a su hermano, y de la misma guisa le sirvió Ser Gareth, y a Ser Dinadan y a su hermano, Lacote Meiltaile, y a Ser Sagramor el Edesirus, y a Ser Dodinas le Savach. A todos estos tiró con una sola lanza. Cuando el rey Aguisans de Irlanda vio portarse así a Ser Gareth, se maravilló quién podía ser aquel que unas veces parecía verde y otras cuando volvía, parecía azul. Y así, en cada carrera que daba de un extremo al otro, cambiaba de color, de manera que no había rey ni caballero que tuviese cabal conocimiento de él. Entonces Ser Aguisans, el rey de Irlanda, se encontró con Ser Gareth, y Ser Gareth lo derribó del caballo, silla y todo. Y entonces vino el rey Carados de Escocia, y Ser Gareth lo derribó, al hombre y al caballo. Y de la misma guisa sirvió al rey Uriens de la tierra de Gore. Y entonces vino Ser Bagdemagus y lo derribó Ser Gareth, hombre y caballo, a tierra. Y Meliagaunt, hijo de Bagdemagus, quebró una lanza poderosa y caballerescamente sobre Ser Gareth.
Y entonces Ser Galahad, el noble príncipe, dijo en voz alta: «Caballero de los muchos colores, bien has justado, ahora apréstate que pueda yo justar contigo». Le oyó Ser Gareth, tomó una gruesa lanza, y se encontraron ambos, y allí quebró su lanza el príncipe, pero Ser Gareth le dio en el lado izquierdo del yelmo, de manera que se tambaleó de aquí para allá y habría caído de no haberle recobrado sus hombres. «Así Dios me ayude», dijo el rey Arturo, «ese mismo caballero de los muchos colores es buen caballero». Por donde el rey llamó a Ser Lanzarote y le rogó se encontrase con aquel caballero. «Señor», dijo Lanzarote, «siento de corazón que debo dejarle en esta sazón, pues harto trabajo ha tenido este día, y cuando un buen caballero hace también un día, no cumple a un buen caballero privarle de su honra, y más cuando ve que el caballero ha hecho tan gran esfuerzo, pues quizá», dijo Ser Lanzarote, «está aquí su querella este día, y quizá es el más amado de esta señora de cuantos aquí están, pues veo bien que se esfuerza y trabaja en hacer grandes hechos, y por ende», dijo Ser Lanzarote, «por mí que tenga este día la honra. Aunque estuviese en mí quitársela, no lo haría». Capítulo 29. Más del dicho torneo. Una vez hecho todo esto salieron las espadas y entonces empezó allí un cruel torneo. Y allí Ser Lamorak hizo maravillosos hechos de armas, y hubo fuerte batalla entre Ser Lamorak y Ser Ironside, que era el caballero bermejo de las landas bermejas, y fuerte batalla entre Ser Palomides y Bleoberis, y se encontraron Ser Gawain y Ser Tristán, y Ser Gawain tuvo lo peor, pues fue arrancado del caballo, y estuvo a pie mucho tiempo, y afrentado. Entonces entró Ser Lanzarote, y golpeó a Ser Turquín, y este a él, y vino entonces su hermano Ser Carados, y lo asaltaron los dos a la vez, y él, como el más noble caballero del mundo, luchó dignamente con ambos de manera que todos se maravillaban de la nobleza de Ser Lanzarote. Y entonces vino Ser Gareth, y supo que era Ser Lanzarote quien luchaba con aquellos dos peligrosos caballeros. Y corrió Ser Gareth con su buen caballo y se metió en medio de ellos despartiéndolos y ningún golpe quiso dar a Ser Lanzarote. Se dio cuenta de esto Ser Lanzarote y supuso que era el buen caballero Ser Gareth. Seguidamente Ser Gareth cabalgó de aquí para allá, hiriendo a diestra y a siniestra y todas las gentes podían ver bien dónde cabalgaba. Y se encontró por fortuna con su hermano Ser Gawain, y allí puso a Ser Gawain en lo peor, pues le sacó el yelmo, y lo mismo sirvió a 5 o 6 caballeros de la tabla redonda, de manera que todos decían que se ponía en más grande esfuerzo, y era el que hacía mejor su deber. Pues cuando Ser Tristán le vio como justó primero, y después luchaba también con la espada, fue a Ser Ironside y a Ser Persant de la India, y les preguntó, por su fe, qué manera de caballero es aquel que parece con tan diversos colores. «En verdad creo», dijo Tristán, «que se pone gran esfuerzo, pues jamás cesa». «¿No sabéis quién es?», dijo Ser Ironside. «No», dijo Ser Tristán. «Entonces sabed que es el que ama a la señora del castillo, y ella a él, y es el que me venció a mí cuando tenía puesto cerco a la señora de este castillo, y el que venció a Ser Persant de la India, y a sus 3 hermanos». «¿Cuál es su nombre?», dijo Ser Tristán, «y de qué sangre viene». «En la corte del rey Arturo le llamaron Beaumains, pero su derecho nombre es Ser Gareth de Orkney, hermano de Ser Gawain». «Por mi cabeza», dijo Ser Tristán, «es buen caballero, y recio hombre de armas, y si es mancebo probará ser muy noble caballero». «Es muy mancebo», dijeron todos, y fue hecho caballero por Ser Lanzarote. «Mucho mejor para él», entonces, dijo Tristán. Y Ser Tristán, Ser Ironside, Ser Persant, y su hermano, fueron juntos a ayudar a Ser Gareth, y entonces se dieron allí muchos fuertes golpes. Y entonces salió Ser Gareth a un lado para enmendar su yelmo, y dijo su enano, «Dadme vuestro anillo para que no lo perdáis mientras bebéis». Y cuando hubo bebido se puso el yelmo, tomó ansiosamente su caballo y entró en el campo, dejando el anillo con su enano, y el enano se alegró de que no tuviese el anillo, pues sabía bien que así sería conocido. Y cuando Ser Gareth estuvo en el campo, toda la gente vio bien y claramente que iba con los colores amarillos, y allí arrancaba yelmos y tiraba caballeros, de manera que el rey Arturo se maravillaba qué caballero era, pues por su caballo veía el rey que era el mismo caballero. Capítulo 30. Cómo Ser Gareth fue espiado por los heraldos y cómo escapó del campo.
aunque antes era de muchos colores y ahora es solo de uno, que es amarillo. Así que id, dijo el rey Arturo a varios heraldos, cabalgad junto a él, y espiado qué caballero es, pues he preguntado a muchos caballeros este día que están en su bando y todos dicen que no lo conocen. Y cabalgó un heraldo lo más cerca que pudo de Gareth y vio escrito sobre su yelmo, en oro: Este yelmo es Ser Gareth de Orkney. Entonces gritó el heraldo como si estuviese fuera de sí, y muchos heraldos con él: Este es Ser Gareth de Orkney de las armas amarillas. De manera que todos los reyes y caballeros del rey Arturo le observaron y acecharon, y todos se empujaban para verle, mientras los heraldos no cesaban de gritar: Este es Ser Gareth de Orkney, hijo del rey Lot. Y cuando Ser Gareth vio que había sido descubierto, entonces dobló sus golpes y derribó a Ser Sagramore y a su hermano Ser Gawain. «Oh, hermano», dijo Ser Gawain, «creí que no me herirías». Y cuando le oyó decir eso, arremetió aquí y allá, y con gran esfuerzo salió de la multitud, y fue a su enano. «Amancebo», dijo Ser Gareth, «mal me has engañado tú este día al guardarte mi anillo, devuélvemelo enseguida, que pueda ocultar mi cuerpo con él», y se lo tomó. Y ninguno supo entonces qué había sido de él, y en alguna manera Ser Gawain había visto a dónde cabalgaba Ser Gareth y fue en pos suyo con toda su fuerza. Se dio cuenta Ser Gareth, y se metió ligero en la floresta, por donde Ser Gawain no supo que fue de él. Y cuando supo Ser Gareth que Ser Gawain había pasado, preguntó al enano cuál sería el mejor consejo. «Señor», dijo el enano, «creo que sería mejor, ahora que habéis escapado de que os vean, que enviéis a mi señora doña Lyonesse su anillo». «Bien aconsejado está», dijo Ser Gareth, «toma y llévaselo, y di que me encomiendo a su buena gracia, y dile también que iré cuando pueda, y le ruego que sea verdadera y fiel a mí como yo lo seré a ella». «Señor», dijo el enano, «será hecho como vos mandáis», y así emprendió el camino, y llevó su mandado a la dama. Entonces dijo ella: «¿Dónde está mi caballero, Ser Gareth?» «Señora», dijo el enano, «me manda deciros que no estará mucho tiempo lejos de vos». Y volvió el enano con diligencia a Ser Gareth, que mucho le habría querido tener aposentamiento, pues tenía necesidad de reposarse. Y entonces cayó una tormenta y lluvia, como si cielo y tierra se juntasen de golpe. Y Ser Gareth estaba no poco fatigado, pues en todo ese día había tenido muy poco descanso, su caballo y él. Y cabalgó Ser Gareth mucho tiempo por aquella floresta, hasta que vino la noche. Y no paraba de relampaguear y de tronar furiosamente. A la postre llegó por fortuna a un castillo, y allí oyó a los guardias arriba en los muros. Capítulo 31. Cómo llegó Ser Gareth a un castillo donde fue bien aposentado, y justó con un caballero y lo mató. Entonces Ser Gareth cabalgó hasta la barbacana del castillo, y rogó al portero gentilmente que le dejase entrar en el castillo. El portero respondió descortésmente, y dijo: «No tendrás aposentamiento aquí». «Gentil señor, no digáis así, pues soy un caballero del rey Arturo, y ruego al señor o señora de este castillo que me dé albergue por el amor del rey Arturo». Entonces fue el portero a la duquesa, y le dijo cómo estaba allí uno de los caballeros del rey Arturo que quería albergue. «Déjale entrar», dijo la duquesa, «pues quiero ver a ese caballero, y por el rey Arturo no quedará desamparado». Entonces subió ella a una torre encima de la puerta con una gran antorcha. Cuando Ser Gareth vio aquella antorcha dijo en voz alta: «Sea señor o señora, gigante o campeón, es lo mismo para mí con tal que pueda tener albergue esta noche, y si debo luchar de necesidad, no me excuséis mañana cuando haya descansado, pues yo y mi caballo estamos fatigados». «Señor caballero», dijo la dama, «caballeresca y osadamente hablas, pero sabe bien que el señor de este castillo no ama al rey Arturo, ni a ninguno de su corte, pues mi señor ha estado siempre contra él, y por ende sería mejor que no entrases en este castillo, pues si entras esta noche, debes hacerlo con esta condición, que allá donde te encuentre mi señor, sea calle o sendero, habrás de rendirte a él como prisionero». «Señora», dijo Ser Gareth, «¿quién es vuestro señor y cuál es su nombre?» «Señor, mi señor es el duque de la Rose». «Pues bien»,
Señora, dijo Ser Gareth, os prometo que en cualquier lugar que encuentre a vuestro señor me otorgaré a él y a su buena gracia, con lo que entiendo que no me hará daño ninguno, y si entiendo que me lo quiere hacer, yo me libraré, si puedo, con mi lanza y mi espada. Decís bien, dijo la duquesa. Entonces mandó ella bajar el puente, entró Ser Gareth en la sala, se apeó allí, y fue llevado su caballo al establo, y se desarmó él en la sala, y dijo, Señora, no quiero salir de esta sala esta noche, y cuando sea día claro, quien quiera verse conmigo me hallará presto. Entonces fue sentado a cenar, y tuvo muchas buenas viandas. Y como Ser Gareth tenía mucha hambre, comió su comida caballerescamente, y con mucha gana. Y había muchas damas hermosas junto a él, y algunas dijeron que nunca habían visto a un hombre tan apuesto ni que comiese tan bien. Entonces ellas le hicieron muy buena muestra, y a poco de cenar le fue hecha allí su cama, y descansó toda la noche. Y por la mañana oyó misa, quebró su ayuno, y se despidió de la duquesa, y de todos, y le agradeció graciosamente su aposentamiento, y su buena acogida, y entonces le preguntó ella su nombre. Señora, dijo él, en verdad mi nombre es Gareth de Orkney y algunos me llaman Beaumains. Entonces supo ella bien que era el mismo caballero que había luchado por doña Lyonesse. Y partió Ser Gareth y cabalgó por una montaña, y allí topó con un caballero llamado Ser Vendelain, el cual dijo a Ser Gareth, no pasarás por este camino, pues justarás conmigo, o serás mi prisionero. Entonces justaré, dijo Ser Gareth. Y dejaron correr sus caballos, y Ser Gareth le atravesó el cuerpo. Y siguió cabalgando Ser Vendelain hasta su castillo que estaba cerca, y allí murió. Y Ser Gareth tuvo deseos de descansar, y fue cabalgando al castillo de Vendelain. Y sus caballeros y criados vieron que era el que había matado a su señor. Entonces armaron a 20 buenos hombres, salieron estos y atacaron a Ser Gareth. Y no tenía él ninguna lanza, sino su espada, y se puso delante el escudo, y allí quebraron sus lanzas sobre él, y le asaltaron con mucha saña. Pero Ser Gareth se defendía como un caballero. Capítulo 32. Cómo luchó Ser Gareth con un caballero que tenía en su castillo 30 señoras, y cómo lo mató. Cuando vieron que no lo podían vencer se apartaron de él, y tomaron el acuerdo de matarle el caballo, y volvieron sobre Ser Gareth, alancearon su caballo y entonces lo asaltaron sañudamente. Pero cuando él estuvo a pie, no se puso ninguno a su alcance que no recibiese tal revés del que jamás se recobrara. Y los fue matando uno por uno hasta que fueron solo 4, y huyeron, y tomó Ser Gareth un buen caballo que era de ellos, y siguió su camino. Y cabalgó a más andar hasta que llegó a un castillo, en el que oyó muchos lamentos de señoras y dueñas. Y en eso vino a él un paje. ¿Qué quejas son esas?, dijo Ser Gareth, que oigo dentro del castillo. Señor caballero, dijo el paje, aquí dentro de este castillo están 30 señoras, todas ellas viudas, pues aquí hay un caballero que guarda diariamente este castillo, y su nombre es el caballero Pardo sin piedad, y es el más peligroso caballero de cuantos hoy viven, y por ende, señor, dijo el paje, os aconsejo que huyáis. No, dijo Ser Gareth, no huiré, aunque tú tengas miedo de él. Y entonces vio el paje donde venía el caballero Pardo. Mirad, dijo, allá viene. Deja que yo entienda con él, dijo Ser Gareth. Y cuando estuvieron a la vista el uno del otro dejaron correr sus caballos, y el caballero Pardo quebró su lanza, y Ser Gareth le atravesó el cuerpo, de manera que lo derrocó al suelo completamente muerto. Y entró Ser Gareth en el castillo, y rogó a las señoras poder reposarse. «Ay», dijeron las señoras, «no podéis aposentaros aquí. Hacedle buena acogida», dijo el paje, «pues este caballero ha dado muerte a vuestro enemigo». Entonces le hicieron toda la buena muestra que estaba en su poder. Pero sabed bien que le hicieron buena muestra porque no podían hacer otra cosa, ya que eran muy pobres. Y por la mañana fue a misa, y allí vio arrodilladas a las 30 señoras, y tendidas de bruces sobre diversas tumbas, haciendo gran lamentación y duelo. Entonces Ser Gareth supo bien que en las tumbas yacían sus señores. «Gentiles señoras», dijo Ser Gareth, «en la próxima fiesta de Pentecostés deberéis estar en la corte del rey Arturo, y decir que yo, Ser Gareth, os he enviado allí». «Así lo haremos», dijeron las señoras. Partió,
Pues, llegó por fortuna a una montaña y halló en ella a un gallardo caballero que le dijo: «Esperad, señor caballero, y justad conmigo, ¿quién sois?». Dijo Ser Gareth. «Mi nombre es», dijo, «el duque de la Rose». «Ah, señor, sois el mismo caballero en cuyo castillo me aposenté una vez, y allí hice promesa a vuestra señora de rendirme a vos». «Ah», dijo el duque, «eres tú el caballero soberbio que ofreció luchar con mis caballeros. Pues apercíbete, pues quiero verlas contigo». Y dejaron correr sus caballos y allí derribó Ser Gareth al duque de su caballo. Pero el duque evitó su caballo con ligereza, enderezó su escudo, sacó la espada, y mandó a Ser Gareth que se apis y luchase con él. Y se apeó él, e hicieron gran batalla juntos más de una hora, y se hirieron muy gravemente. A la postre Ser Gareth tiró al duque a tierra, fue a matarle, y entonces se rindió a él. «Entonces debéis ir», dijo Ser Gareth, «a Ser Arturo mi señor, en la fiesta que viene, y decirle que yo, Ser Gareth de Orkney, os envío a él». «Así será hecho», dijo el duque, «y os rendiré pleito homenaje con caballeros conmigo, y todos los días de mi vida os haré servicio donde vos queráis mandarme». Capítulo 33. Cómo lucharon Ser Gareth y Ser Gawain uno contra otro, y cómo se reconocieron por la doncella Lynette. Partió, pues, el duque, y quedó Ser Gareth allí solo, y en eso vio venir un caballero armado hacia él. Tomó entonces Ser Gareth el escudo del duque, montó a caballo, y sin mediar palabra se juntaron como si de un trueno se tratase. Y aquel caballero hirió a Ser Gareth debajo del costado con su lanza. Se apearon entonces, sacaron las espadas, y se dieron grandes tajos, de manera que la sangre les manaba hasta el suelo. Y así lucharon 2 horas. A la postre vino la doncella Lynette, a la que algunos llamaban la doncella salvaje, cabalgando sobre una mula ambladora, y gritó alto: Ser Gawain, deja de luchar con tu hermano Ser Gareth. Y cuando él la oyó decir así arrojó su escudo y su espada, corrió a Ser Gareth, lo tomó en sus brazos y después se arrodilló y le pidió merced. «¿Quién sois vos?», dijo Ser Gareth, «que hace un momento erais tan fuerte y poderoso, y ahora súbitamente os rendís a mí». «Ah, Gareth, soy vuestro hermano Ser Gawain, que por vos ha pasado grandes penas y trabajos». Entonces Ser Gareth se desenlazó el yelmo, se arrodilló ante él, y le pidió merced. Entonces se levantaron ambos, se abrazaron, lloraron mucho rato antes que pudiesen hablar, y se dieron uno a otro el precio de la batalla. Y allí pasaron muchas dulces razones entre ellos. «Ay, gentil hermano mío», dijo Ser Gawain, «por Dios que de justicia debo honraros aunque no fueseis mi hermano, pues habéis honrado al rey Arturo y a toda su corte, pues le habéis enviado más dignos caballeros este año que los 6 mejores de la tabla redonda, excepto Ser Lanzarote». Entonces vino la doncella salvaje, que era la señora Lynette, la cual había cabalgado con Ser Gareth mucho tiempo, y restañó las llagas de Ser Gareth y de Ser Gawain. «¿Qué haréis ahora?», dijo la doncella salvaje. «Creo que estaría bien que el rey Arturo supiese de los dos, pues vuestros caballos están tan magullados que no os pueden llevar». «Gentil doncella», dijo Ser Gawain, «os ruego que vayáis a mi señor y tío, el rey Arturo, y le digáis qué aventura me ha acaecido aquí, y presumo que no tardará mucho en venir». Entonces tomó ella su muía y fue ligeramente al rey Arturo, que estaba a solo 2 millas de allí. Y cuando le hubo dado nuevas, mandó el rey que le trajesen un palafrén. Y cuando estuvo a lomos de él, dijo a los señores y señoras que le siguiera el que quisiese, y allí fue ensillar y embridar de caballos a reinas y príncipes y ver quién era el que antes podía estar presto. Y cuando llegó el rey a donde ellos estaban, vio a Ser Gawain y a Ser Gareth sentados en una pequeña cuesta. Entonces el rey dejó su caballo, y cuando se acercó a Ser Gareth quiso hablar, pero no pudo, y a continuación cayó en un desvanecimiento de contento. Y corrieron ellos hacia su tío, y le requirieron de su buena gracia que tuviese buen consuelo. Sabed bien que el rey hizo gran alegría y muchas y tiernas quejas a Ser Gareth, y no cesaba de llorar como si fuese un niño. En eso llegó su madre, la reina de Orkney, doña Margaus, y cuando miró a Ser Gareth ansiosamente en la cara no pudo llorar, sino súbitamente cayó desvanecida, y allí yació mucho rato como muerta.
Entonces Ser Gareth reconfortó a su madre en tal guisa que se recobró ella, e hizo buena muestra. Entonces el rey mandó que todas maneras de caballeros que estuviesen bajo su obediencia se aposentasen allí mismo por amor de sus sobrinos. Y así fue hecho, y se proveyeron todas maneras de provisiones, de suerte que nada faltó de cuanto podía comprarse con oro o plata, doméstico o salvaje. Y por mediación de la doncella salvaje, Ser Gawain y Ser Gareth fueron sanados de sus llagas, y allí permanecieron 8 días. Entonces dijo el rey Arturo a la doncella salvaje: «Maravíllame que vuestra hermana, doña Lyonesse, no venga aquí a mí, y en especial que no venga a visitar a su caballero, mi sobrino Ser Gareth, que tantos trabajos ha tenido por su amor». «Mi señor», dijo la doncella Linet, «de vuestra buena gracia debéis excusarla, pues no sabe que mi señor, Ser Gareth, está aquí». «Id entonces por ella», dijo el rey Arturo, «que podamos concertarlo mejor, según el placer de mi sobrino». «Señor», dijo la doncella, «así será hecho», y fue por su hermana. Y lo más ligeramente que pudo, se aprestó ella, y llegó al otro día de mañana con su hermano Ser Gringamore y con sus 40 caballeros. Y al llegar tuvo toda la acogida que se podía hacer del rey y de muchos otros reyes y reinas. Capítulo 34. Como Ser Gareth confesó al rey Arturo que se amaban y del acuerdo de su casamiento. Y entre todas estas damas fue diputada la más hermosa y sin par. Y cuando Ser Gareth se reunió con ella, hubo allí muchas tiernas miradas y razones, de manera que todos los hombres de honor holgaron en verles. Entonces vinieron el rey Arturo y muchos otros reyes, y doña Ginebra, y la reina de Orkney, y preguntó el rey a su sobrino, Ser Gareth, si quería tener a esta dama como amante, o quería tenerla como mujer. «Mi señor, sabed bien que la amo por encima de cuantas damas viven». «Y bien, gentil señora», dijo el rey Arturo, «¿qué decís vos?». «Muy noble rey», dijo doña Lyonesse, «sabed bien que prefiero tener y poseer como marido a mi señor, Ser Gareth, más que a ningún rey ni príncipe de la cristiandad, y si no puedo tenerle, os prometo que jamás tendré ninguno». «Pues, mi señor Arturo», dijo doña Lyonesse, «sabed bien que es mi primer amor, y que será el postrimero, y si consentís que tenga su voluntaria y libre elección, me atrevo a decir que me tendrá a mí». «Es verdad eso», dijo Ser Gareth, «y si no os tengo y poseo como mujer, ninguna dueña ni doncella me contentará». «¿Cómo, sobrino?», dijo el rey, «van por ahí las cosas. Pues sabed bien que no quisiera, aunque me fuese en ello la corona, ser yo la causa de que se aparten vuestros corazones, y sabed bien que no podéis amar tanto que no lo acreciente yo antes que afligirlo. Y también tendréis mi amor y protección de la más grande guisa que esté en mi poder», y asimismo dijo la madre de Ser Gareth. Entonces se hizo provisión para el día del casamiento, y por consejo del rey se proveyó que fuese el día siguiente de San Miguel, en Quinquenadon, cerca de la costa, pues es aquel un país abundante. Y así fue pregonado en todos los lugares del reino. Y entonces envió mandado Ser Gareth a todos los caballeros y damas a los que había vencido en batalla, que debían estar este día del casamiento en Quinquenadon, junto a la playa. Y entonces doña Lyonesse y la doncella Linet, con Ser Gringamore, cabalgaron a su castillo, y dio ella a Ser Gareth un costoso y rico anillo, y él a ella otro. Y el rey Arturo dio a ella un rico brazalete de oro, y seguidamente partió ella. Y el rey Arturo y su compañía cabalgaron hacia Quinquenadon, y Ser Gareth acompañó a su dama en el camino, y volvió después al rey y cabalgó con él. «Señor», la alegría que hizo Ser Lanzarote de Ser Gareth, y este de él, pues jamás hubo un caballero al que Ser Gareth amase tanto como Ser Lanzarote, y casi siempre quería estar en compañía de Ser Lanzarote, pues una vez que Ser Gareth conoció las condiciones de Ser Gawain, se retrajo de la compañía de su hermano, pues era vengativo, y del que desamaba se vengaba a muerte, lo cual aborrecía Ser Gareth. Capítulo 35. De la gran realeza, y qué oficiales fueron hechos en la fiesta de las bodas, y de las justas celebradas en la fiesta. Se acercó el día de San Miguel, y vino doña Lyonesse, señora del Castillo Peligroso, y su hermana doña Linet, con Ser Gringamore, su hermano, con ellas, ya que tenía la conducción de estas damas. Y allí fueron aposentados por disposición del rey Arturo.
Y el día de San Miguel, el obispo de Canterbury casó a Sir Gareth y doña Lyonesse con gran solemnidad. Y el rey Arturo hizo casar a Gaeris con la doncella salvaje, la cual era doña Linet, e hizo casar a Sir Agravain con una sobrina de doña Lyonesse, una hermosa dama llamada doña Laurel. Y hechas estas solemnidades, vino el caballero verde, Ser Pertolepe, con 30 caballeros, y allí rindió pleito homenaje a Ser Gareth, y estos caballeros prometieron ser suyos siempre. También dijo Ser Pertolepe, os pido ser en esta fiesta vuestro chambelán. De buen grado, dijo Ser Gareth, ya que os pléis tomar tan simple oficio. Entonces vino el caballero Bermejo con 60 caballeros con él, y rindió pleito homenaje a Ser Gareth, y todos estos caballeros prometieron ser suyos siempre. Y entonces este Ser Perimones rogó a Ser Gareth que le concediese ser su mayordomo en esta alta fiesta. De buen grado, dijo Ser Gareth, haré que tengáis este oficio, y aunque fuese mejor. Entonces vino Ser Persant de la India con 100 caballeros con él, rindió pleito homenaje, y todos sus caballeros prometieron hacerle servicio, y guardar sus tierras por siempre, y allí rogó a Ser Gareth que le hiciese su maestresala en la fiesta. De buen grado, dijo Ser Gareth, haré que lo tengáis, y aunque fuese mejor. Entonces vino el duque de la Rose con 100 caballeros con él, y allí rindió pleito homenaje a Ser Gareth, y prometió guardar sus tierras por siempre. Y requirió a Ser Gareth poder servirle el vino ese día en la fiesta. De buen grado, dijo Ser Gareth, aunque fuese mejor. Entonces vino el caballero Bermejo de las Landas Bermejas, que era Ser Ironside, el cual traía con él 300 caballeros, y allí rindió pleito homenaje, y todos estos caballeros prometieron guardar sus tierras por siempre. Y entonces pidió a Ser Gareth ser su trinchante. Muy de grado, dijo Ser Gareth, si os pléis. Entonces entraron en la corte 30 señoras, y todas parecían viudas, y estas 30 damas traían consigo muchas hermosas dueñas. Y se arrodillaron todas a la vez ante el rey Arturo y Ser Gareth, y contaron al rey cómo Ser Gareth las había liberado de la Torre Dolorosa, y había matado al caballero Pardo sin piedad, y por ende nosotras, y todos nuestros herederos venideros, haremos homenaje a Ser Gareth de Orkney. Seguidamente los reyes y reinas, príncipes y condes, varones y muchos osados caballeros, fueron a comer, y bien podéis saber que hubo allí todas maneras de manjares en abundancia, todas maneras de danzas y juegos con todas maneras de juglarías que se usaban en aquellos días. También hubo grandes justas 3 días. Pero el rey no quiso consentir que justase Ser Gareth por su nueva esposa, pues, como dice el libro francés, esta doña Lyonesse deseó del rey que ninguno de los desposados justase en esa fiesta. Y el primer día justó Ser Lamorac de Gales, que derrocó 30 caballeros, e hizo muy maravillosos hechos de armas, y entonces el rey Arturo hizo a Ser Persant y a sus 2 hermanos caballeros de la tabla redonda, hasta el fin de sus vidas, y les dio grandes tierras. También el segundo día justó Tristán el mejor, y derrocó 40 caballeros, e hizo maravillosos hechos de armas. Y el rey Arturo hizo a Ironside, que era el caballero Bermejo de las Landas Bermejas, caballero de la tabla redonda hasta el fin de su vida, y le dio grandes tierras. El tercer día justó Ser Lanzarote del Lago, y derrocó 50 caballeros, e hizo muchos maravillosos hechos de armas, de manera que todos los hombres se maravillaron de él. Y el rey Arturo hizo allí al duque de la Rose caballero de la tabla redonda hasta el fin de su vida, y le dio grandes tierras que disfrutar. Pero cuando hubieron acabado estas justas, Ser Lamorac y Ser Tristán partieron súbitamente, sin que nadie lo supiese, por lo que el rey Arturo y toda la corte fueron muy disgustados. Y tuvieron la corte 40 días con gran solemnidad, y Ser Gareth fue un noble caballero, y de buen gobierno y gentil habla. Así termina este cuento de Ser Gareth de Orkney, que casó con doña Lyonesse del Castillo Peligroso. Y también Ser Gaeris casó con su hermana doña Linet, a la que llamaban la doncella salvaje. Y Ser Agravain casó con doña Laurel, una hermosa señora, y el rey Arturo les dio grandes y poderosas tierras con grandes riquezas, para que pudiesen vivir con realeza hasta el fin de sus vidas.
Thomas Malory. Fue el autor o compilador de La muerte de Arturo. Pocos datos se saben ciertos de la historia de Malory. Probablemente nació alrededor de 1416, aunque algunos eruditos sugieren una fecha anterior. Fue educado como un hombre rico en Warwickshire, sirvió a las órdenes del famoso conde de Warwick, junto al que luchó en Calais en 1436. Bajo el mecenazgo y ejemplo del conde descendiente del legendario Guy de Warwick, a Malory le fue bien. En 1445 fue miembro del Parlamento, representante al gobierno del condado de Warwickshire. Sin embargo, a partir de entonces su vida se tornó menos honorable, pues fue durante la Guerra de las Dos Rosas, que asoló su tierra durante largos años cuando apoyó al bando de los perdedores. En nombre de los partidarios de los Lancaster, saqueó y arrasó y se comportó de forma cruel y temeraria. Al fin, tras ser vencidos, Malory se encontró en una situación desesperada, pues había contraído grandes deudas para costear la guerra y había sido acusado de bandidaje y violaciones. En los años posteriores saqueó la abadía de Combe e intentó asesinar al duque de Buckingham. Murió en prisión en marzo de 1471 de una crisis respiratoria, menos de 2 años después de completar su gran libro. Se puede decir que con la muerte de Malory la caballería se topó con su fin. Escapó de la cárcel en 2 ocasiones, una vez luchando con una gran variedad de armas y cruzando a nado un foso. Fue preso en varios lugares de Londres pero salió varias veces bajo fianza. Nunca fue juzgado por los cargos que se le habían imputado. En la década de 1460 fue perdonado al menos una vez por el rey Enrique VI, pero más a menudo fue expresamente excluido del perdón tanto por Enrique VI como por su rival y sucesor, Eduardo VI. Está claro, por los comentarios que hace Malory al final de algunas secciones de su narrativa, que compuso al menos parte de su obra mientras estuvo en prisión. La descripción que hace de él mismo en el colofón de la muerte de Arturo ha llevado a especular sobre la posibilidad de que fuera un sacerdote, aunque esto no está generalmente aceptado. Se trata de una reelaboración de todos los textos franceses e ingleses, entre los cuales están el Lanzarote, Grial y el Brut de la Llamon que Malory tenía a su disposición, sobre la vida del rey Arturo. Fue acabado en 1469 y publicado por William Caxton en 1485. Muy probablemente esta obra es el texto que más ha influido en la visión posterior de la leyenda del rey bretón. La obra de Malory representa la transición del romance, libro de aventuras medieval, a la novela moderna. Infunde en sus historias arturianas una simple moralidad caballeresca. El estilo es limpio, terso, fácil de entender para el lector moderno, la escritura es musical, narración objetiva. Muchas obras modernas toman ideas de la obra de Malory. Así, el libro de Alfred Tennyson The Lady of Shalott, La Dama de Shalott. Un joven Malory aparece como personaje al final de la novela de Terence H. White The Once and Future King, 1939, publicada como Camelot, libro basado en la muerte de Arturo. Esta participación inesperada del propio autor se incluye en el musical de Broadway Camelot. En sus obras están basados los guiones de películas artúricas como Los Caballeros del Rey Arturo, 1953 dirigida por Richard Thorpe, y Excalibur, 1981 de John Boorman. Datos tomado en wikipedia.org.